Existe el método científico. Es un libro escrito por Rui Pérez Tamayo, en el que se habla de cómo ha cambiado el razonamiento y el cuestionamiento humano, cómo han habido teorías polémicas e innovadoras sobre el pensamiento y el análisis, yendo desde la antigua Grecia a la edad contemporánea, y nos hace cuestionarnos cuál es el papel de la filosofía en la ciencia. El libro empieza hablando de Platón y Aristóteles, siendo los antiguos, en el que explica que el mundo contemporáneo empieza gracias a las tradiciones de la antigua Grecia, sus estudios, su poesía, su filosofía, entre otras. Platón, aunque no tiene una obra específica, en muchos de sus textos es mencionada la teoría de las ideas, que explica que los objetos y materiales son imperfectos. Después llega Aristóteles con el silogismo práctico, en el que dice que el ser humano es deseo más creencia y que por esto sigue tal comportamiento. Busca conceptos y el método de unión, de forma y materia de las cosas, además del método inductivo-deductivo. Seguimos avanzando en el tiempo y llega la revolución científica, en la que muchos autores se involucran con el método científico. Andrés Bersalio decía cambiar y criticar cómo funcionaba la medicina y los doctores, así que escribe sobre el cuerpo humano, aunque fue muy criticado por haber estado tan a favor de la ciencia en una época en la que la ciencia y la religión estaban peleadas. Galileo Galilei, que experimentaba y calculaba todo por medio de las matemáticas. En sus obras habla de la nueva ciencia y fue seriamente discriminado por sus ideas innovadoras y creativas. William Harvey era un médico de la Universidad de Cambridge que publicó una obra llamada Dumont Cordis, en el que se habla de que había que examinar e interpretar para descubrir algo, siendo este su método científico y con el que experimentaba y descubría cosas. Isaac Newton proponía el método científico inductivo-deductivo, como Aristóteles, que explicaba que para afirmar o hacer una teoría debes observar la realidad. Este método no tenía hipótesis. Robert Hooke, con medio de la ayuda de la tecnología, en este caso el microscopio, analizó las células y viendo que eran diferentes, las nombró, las analizó y creó hipótesis, siendo estos su método científico. Rui ahora nos habla de Leibniz, que explicaba por medio de dos principios. El primero era el de contradicción, en el que según él, todo lo que contradice es malo y lo que no contradice es bueno. Y el otro, el principio de razón suficiente, en el que explica que para que cualquier cosa exista, tiene que haber una razón para que ésta lo haga. Sir Francis Bacon escribió un libro que según él iba a reemplazar el de Aristóteles. El libro se llamaba Novum Organum y en él habla de que querer es poder. René Descartes habla de que la ciencia es una pirámide, en la que en la punta se encuentran los principios y las leyes de la realidad, explicando que el conocimiento se encuentra en la cumbre. De ahí se expande hacia la mitad de la pirámide, en donde se habla de la deducción, y en la base de la pirámide se encuentra la naturaleza real. Después sigue con el filósofo John Locke, que habla del empirismo, que explica que el conocimiento viene de la experiencia y que el pensamiento viene de la primera parte del conocimiento. La experiencia y las sensaciones son lo que experimentan los sentidos por medio de sus átomos. George Berkeley, con la teoría de ser, es ser percibido. Lo que percibimos son las sensaciones, no la materia en sí. Por eso la realidad son ideas y pensamientos de sensaciones. Él era muy religioso, por lo que decía que Dios nos da la oportunidad de saber. Hume está de acuerdo con la teoría de ideas a priori, pero no estaba de acuerdo con Locke y la relación de causa y efecto. Él opinaba que lo que creemos está mucho más influenciado por lo que sentimos que por nuestra razón. Immanuel Kant decía que el tiempo y el espacio son inventados por nuestra mente, pero que son necesarios para que podamos entender una experiencia. Pero que la verdad es que la realidad es lo único que causa algo en nuestras emociones. Herschel está muy de acuerdo con Kant. Habla de que el descubrimiento y la verificación son muy importantes a la hora de hacer una redacción científica y que en la introducción hay dos etapas. La primera es hacer teorías y cuando estas ya están, pasar a la siguiente etapa, encontrar leyes que comprueben estas teorías. Ahora sigue John Stuart Mill, que contradice a Kant, diciendo que las diferencias van de una en una, que creó un libro llamado Los Cañones de la Introducción, que además de hacerlo famoso,
dice que inducir puede hacer propuestas falsas por los diferentes métodos de pensamiento. Aunque podríamos seguir hablando de tantos autores que hicieron lo que hoy es el método científico, el autor de este libro, Rui Pérez Tamayo, decidió hablarnos más que de ciencia como tal, de la filosofía que viene atrás del pensamiento y el descubrimiento, que generan el pensamiento analítico y por lo tanto los pasos de la ciencia. Leer este libro nos puede ayudar a ver las diferentes formas de pensar de los científicos, cómo ellos pudieron llegar a sus puntos de eureka y descubrimientos más importantes, dando a entender como un poco más de la esencia de la mente y su razonamiento filosófico, haciéndonos ver más fácil por qué el método científico es como es hoy.